Una noche larga. Era pasada la medianoche cuando de repente un sonido inquietante me despertó. El resto de la familia dormía y el único sonido que emanaba era de un reloj viejo marcando las 3:30 a.m. Al principio creí que era mi imaginación, pero entonces llegó un momento de silencio, donde el ruido de unas cadenas resonaban sobre el piso de afuera de mi casa. Fue en ese instante que la piel se me erizó por completo. Mis pies se quedaron congelados, ya que los perros se mostraron alterados. No me podía mover, ni siquiera dormir, pues ese ruido causó intriga, pero también desesperación. Fue una noche larga, pues después de ese momento tenebroso que había pasado, no pegué los ojos en ningún instante. Hasta en la mañana, sin poder explicar nada, me levanté y con una pregunta muy clara en mi cabeza: ¿qué era ese ruido? ¿Y por qué a las 3:30 a.m.? Entonces, después pregunté a mis padres si habían escuchado ese ruido. Ellos dijeron que sí, pero justificaron con una respuesta muy tonta, pues lo único que respondieron fue que era el sonido de un perro que andaba suelto por ahí. Cuando tu primo Sergio estaba chiquito, tenía como 8 meses, tu tío Toño se fue a trabajar, fue a tocar. Ese día yo no me podía dormir porque andaba planchando. Cuando ya por fin me fui a acostar, acomodé al niño en la cuna y empecé a escuchar cómo venía como un remolino, pero con muchísimo aire. Se escuchaba como que venía levantando tierra. Cuando acosté al niño en la cuna y quise asomarme por la ventana, el aire llegó a la ventana y la cortina me envolvió. O sea que no podía ni ver ni qué estaba pasando. Pero en ese momento que iba pasando el aire, se escucharon unos rasguños que venían desde la orilla de la pared, cruzando por toda la casa. O sea que arañaron la pared, arañaron la ventana, que yo tengo mosquetero. O sea, eso es alambre. Se escucha cómo se va arañando y le sigue pasando por la pared y luego arañaron la puerta y luego el pedacito de pared y otra vez la ventana que está en la sala. Pero así conforme iba pasando el aire, el remolino iba pasando esas uñas que iban arañando. Toda mi piel se me puso chinita y traté de asomarme por la ventana, pero nunca pude ver nada. No supe qué fue lo que pasó, no sé qué era, pero sí me espanté gachísimo. Esa es una cosa que me ha pasado. Otra cosa que me pasó cuando yo era niña, que vivíamos en el estacionamiento ahí en la San Marcos. Yo de niña, a los 5 años, me hacía pipí en la cama porque me daba miedo salir al baño. Mi mamá una vez me dijo que si me volvía a hacer pipí en la cama, me iba a meter la friega de mi vida. Me dijo, cuando te den ganas, háblame y yo te llevo al baño. Así es que estoy, amá. Mi mamá se despierta enojada y me dice, ¿qué quieres? Digo, quiero ir al baño. Nada más me dice, haz afuera del cuarto, yo mañana le echo agua. Me salí afuera y me dijo, camínale 3 pasos más adelante. Cuando yo ya me retiré del cuarto, me senté para hacer pipí y yo estaba haciendo de la pipí cuando levanté la cabeza y allá enfrente, por donde estaba la puerta, la entrada, por donde entraban todos los carros, había una camioneta atravesada y en el cajón alcancé a ver la silueta de una persona que estaba con los pies cruzados, era lo que se miraba por abajo de la camioneta, y arriba sus brazos cruzados, recargados en el cajón de la camioneta, viéndome a mí. No se le miraban los ojos ni nada, pero se le miraban los brazos, se le miraban los hombros y la cabeza. Así es que me pegué el susto de mi vida, me levanté corriendo, me fui a acostar otra vez, terminé orinándome en la cama y sí, para otro día mi mamá me puso mi santa friega. Esa es otra cosa que me pasó. ¿Alguna vez han vivido cerca de un panteón? El día de hoy les quiero relatar una anécdota que mi mamá vivió hace muchos años. Bueno, mi mamá me cuenta que ella recién casada, hace unos 20 años,
rentó junto con unas muchachas una casa en el viejo barrio de Guadalupe, a un costado del Panteón de la Cruz en Aguascalientes. Ella cuenta que en la casa vivían 4 personas: ella, Rebeca, mi papá Alfredo y 2 muchachas, Cecilia y Liliana. Ella cuenta que ese día nunca se le va a olvidar, porque ella sintió mucho miedo. Ella nos cuenta que tenía muchos vecinos que decían que en las noches escuchaban cosas, pero ella nos cuenta que ella nunca escuchó ni vio nada hasta ese día. Nos cuenta que en una madrugada, mientras todos dormían, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, se escuchó afuera de su habitación un ruido muy fuerte, como si se hubiera caído la alacena que estaba en la cocina llena de trastes. Para esto mi mamá menciona que ella y mi papá dormían en una habitación, Liliana en la otra habitación y Cecilia se quedaba a dormir en la sala. Que después de haber escuchado este fuerte ruido, mi papá, que era el único hombre que vivía en esa casa, salió súper rápido porque pensaban que era alguien que se había metido a la casa. Que al abrir la puerta se encontraron a Cecilia, que era la que dormía en la sala, sentada súper asustada, y que les preguntó: ustedes también lo escucharon, ¿verdad? Ella menciona que ella ya lo había escuchado antes, pero que no había nada. Asómense, ella les dijo. Segundos después mis papás dijeron que se habían escuchado el ruido y se pusieron a revisar toda la casa. Fue un poco tardado, menciona, porque era una casa muy grande y estaba muy vieja. Cuenta que salió mi papá, mi mamá detrás de él, Liliana detrás de mi mamá y Cecilia detrás de Liliana, ya que Cecilia era la más asustada y quería quedarse atrás. Que después de buscar por toda la casa y llegar hasta la cocina, que vieron que todo estaba en orden como antes de irse a acostar esa misma noche. Mi mamá cuenta que estaba muy asustada, ya que se había escuchado muy fuerte y como si se hubieran caído muchos trastes a la vez. Minutos después de haber revisado todo y que no hubiera rastro de algo, Liliana dice que tiene una botella de agua bendita. Entonces se pusieron a rezar por toda la casa y a echar agua bendita. Esa misma noche Cecilia se quedó a dormir con Liliana y pues mi mamá y mi papá juntos. Días después, que mi mamá le cuenta a una de sus vecinas lo que les había pasado y que la vecina no se sorprendió, que ella le mencionó que ella antes ya había escuchado gritos y sonidos, pero provenientes de dicho panteón. Mi mamá nos cuenta que ella ya no quiso vivir ahí por el mismo miedo de que volviera a ocurrir algo. Ella convenció a mi papá y se mudaron de ahí. Hola, mi nombre es Yaresly y voy a contar mis anécdotas que yo creo que son las más fuertes porque he tenido más, pero no creo que sean tan fuertes como las que voy a contar. Bueno, la primera es que a los 8 o 9 años, que todavía dormí con mis papás, recuerdo que nos fuimos a dormir en la noche, era una cama matrimonial, yo me dormí en medio de ellos, estábamos dormidos, a lo que recuerdo que se escuchó como algo y me levanté así de la nada y vi como una sombra de un niño. Sí, era una sombra de un niño, no podía verle la cara ni nada, pero estaba enfrente de mis pies, o sea, estaba parado, pero no era una persona alta, era un niño. No sabría cuánto medía, pero sí lo vi. Yo recuerdo que me asusté mucho y le hablé a mi mamá estaba volteada para la pared, me estaba dando la espalda. Yo estaba boca arriba y le dije, Amaí, y yo le decía a mi mamá estaba muy cansada, tenía mucho sueño. Me dijo, Yareli, ya es tu papá que te quiere asustar. Mi papá claramente que no era porque mi papá ya se había ido a trabajar. A lo que yo lo que hice fue taparme con la cobija y me destapé y ya no había nada. Pero seguí tapada porque tenía mucho miedo, estaba temblando y mi mamá no me creía.
y ya me tapé y seguí durmiendo, pero ahora sentía como un peso en mis piernas. Y, pero sí, o sea, vi muy clarito la silueta de un niño. Yo me acuerdo que desde ese día me asusté bastante y, o sea, me dormí en la orilla de la cama y siempre estaba al pendiente y pues nadie me creyó, mi mamá nunca me creyó, ni mi papá. Yo recuerdo que hasta en la primaria contaba la anécdota y nada más veía que todos me miraban raro y se reían de mí, pero sí, claramente vi la silueta del niño, pero no sé a qué se deba. No sé si era una señal de que iba a tener un hermano, no sé la verdad, pero sí me dio mucho miedo. Como segunda anécdota tengo de cuando se te sube un muerto, que casi a la mayoría le ha pasado. A mí también me ha pasado muchas veces, pero yo creo que esa vez, bueno, la que voy a contar fue yo creo que la más fuerte, que recuerdo que estaba acostada y yo me acuerdo de que estaba soñando. O sea, estaba soñando con mi pareja y yo me acuerdo que nos estábamos besando, pero de la nada, haz de cuenta que mi pareja empezó a cambiar, empezó a tener como, empezó a verse negro, o sea, de que una sombra negra. Recuerdo que él se convirtió en una sombra negra y yo dije, yo consciente, dije, se me está subiendo el muerto. Recuerdo que ya fue de que podía moverme, pero ya cuando él se convirtió en una sombra negra, yo ya no pude moverme. A lo que dije yo, se me está subiendo el muerto, ¿verdad? Y lo que hice yo fue empezar a rezar. Yo siempre rezo un Padre Nuestro, siempre mi mamá me dijo, siempre que se te suba el muerto, reza un Padre Nuestro. Y yo me acuerdo que anteriores veces sí me funcionaba. Rezaba de que sea Padre Nuestro que estás en el cielo y podía moverme. Claro que después de un tiempo, no luego, luego. Y me acuerdo que empecé a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, y de la nada una voz gruesa empieza a repetirlo, o sea, el Padre Nuestro. Y ahí fue donde dije yo, o sea, estaba asustada. Y yo empecé Padre Nuestro y esa voz gruesa, pero era Padre una voz nuestro, gruesa, que estás en el empezó a cielo. repetir lo mismo que yo. Y, o sea, yo me quedé en shock literal. Yo me acuerdo que empezó a repetirlo y luego yo ya me levanté de que ya pude moverme, pero sí me levanté muy asustada y sí le conté a mi mamá de que, oye, o sea, me estaba remedando mi Padre Nuestro y yo lo escuché y yo creo que esas dos anécdotas fueron las más fuertes que me han pasado. Ahorita ya no me ha pasado nada más, ya que mi mamá echó agua bendita en la casa, tenemos la Biblia abierta y todo eso, pero antes de venirnos aquí al fraccionamiento de mi casa, antes era puro monte, a lo que nosotros dejamos un tiempo la casa sola, o sea, la rentamos a unas personas y dice mi mamá que aquí hacían trabajos y cuando estaba el monte, dicen que antes aquí, sí, o sea, hacían trabajos o pasaban muchas cosas. Todo empieza hace 47 años en un pueblo llamado Teciutlán en el estado de Puebla. En aquel entonces yo tenía 7 años y vivía en el llamado en aquellos tiempos DF. Mi mamá nos llevaba a visitar a mis abuelos y mis tíos que todos a la fecha viven por allá. Bueno, viajábamos en autobús que era toda una aventura y felices la pasábamos para visitar a la familia. En ocasiones llegábamos a casa de mi abuela. Era grande, fría y obscura, apenas entraba luz por unas ventanas que estaban muy altas. Al fondo de la casa había una pileta junto al lavadero y al fondo estaba el baño. Daba miedo real de entrar ahí, la adrenalina estaba a tope, el miedo era muy grande. Siempre tenías que ir acompañado de alguien más porque se movían cosas y se escuchaban ruidos. Mi mamá nos contaba que donde estaba la estufa siempre que estaban cocinando ella o mi abuela sentían que les tocaban los pies no importaba la hora que fuera. Era una constante. Cuando muere mi abuela los eventos paranormales eran más fuertes, era como si ella tratara de decirnos algo. No volvimos a esa casa después de que murió mi abuela.
En casa de otra de mis tías, hermana de mi mamá, llegábamos a salir de visita. Un día estaba jugando con mis primas a las escondidas y en la recámara que nos asignaron para quedarnos a dormir había una ventana que daba a un terreno donde había una casita pequeña donde vivía una señora ya grande, a la que llamaban la bruja. Sí, se veía de miedo y siempre vestía de negro, y cuando nos veía en la ventana gritaba cosas que ahora se eran en un idioma raro. En la recámara había un ropero grande de 2 puertas que se cerraban con llave y en las paredes las fotos de los funerales de mis abuelos y otros miembros fallecidos de la familia. Era difícil dormir ahí. Bueno, pues estábamos jugando y escuché cuando empezaron a contar para escondernos. Yo me metí al ropero y esperé paciente a que me encontraran. En eso escucho que gira la llave que estaba pegada en la pequeña chapa y enseguida les digo: ya me encontraron, déjenme salir. Y nada, empecé a gritar y nada, era como si estuviera en otro lado, como si no hubiera nadie que me escuchara. Me cansé de gritar y pegar en la puerta hasta que me quedé dormida, creo que me faltaba aire. En eso se abre la puerta y mis primas me dicen que por qué no les dije que estaba ahí, y enojada les contesto que ellas me encerraron, a lo cual todas decían que no, que me buscaron por casi 1 hora y yo no estaba ahí. Nos regañaron y todas hasta la fecha niegan haberme encerrado. Ese mismo día más tarde nos metimos a bañar ya para dormir, primero mi hermana más pequeña y luego yo. Al terminar mi mamá ya había puesto las pijamas en la cama, secó y vistió a mi hermana y después a mí. Para ese momento ya faltaba nada más secar el cabello. Me senté en la orilla de la cama y me sentía rara. No sé explicar lo que sentía, pero era incómodo. Mi hermana le pide leche a mi mamá y ambas salen a la cocina. Yo busco mis pantuflas para ir con ellas y al agacharme por ellas vi que colgaban del otro lado de la cama unos pies descalzos y sucios que se balanceaban de atrás hacia adelante. Los miro por unos segundos y levanto la cara para ver quién estaba sentada en ese lugar, y mi impresión al no ver a nadie fue tan grande que comencé a gritar. Vinieron mis tíos, primas. Mi mamá y mi hermana, que en ese entonces tenía 4 años, me preguntan qué me pasa, porque grito, y les dije lo que había visto. Me dijeron que eso no podía ser, que a lo mejor me sentía perturbada por las fotografías en las paredes. Mi mamá acuesta a mi hermana y me pide que me acueste y me duerma. Nadie me creyó. Me acosté con la espalda pegada a la de mi hermana y mi mamá de frente a ella. No podía dormir, me sentía nerviosa, encogía los pies y tenía ganas de llorar. Me quedé dormida y después de un rato sentía unas manos frías tocando mis pies. Los encogía más, pero aún así seguía sintiendo ese frío que hacía que mi piel se pusiera chinita. No quería moverme y apretaba los ojos porque sentía que si los abría vería algo que no me iba a gustar, y así fue. Vi pasar una sombra frente a la ventana por la cual entraba solo un poco de luz. Tenía miedo, desperté a mi mamá, quien obviamente me pidió que me durmiera y dejara de imaginar cosas. Me quedé por fin dormida cerca del amanecer y cuando desperté mi mamá me miraba molesta y me preguntó a qué hora había puesto de cabeza todas las fotos. Le dije que yo no había sido, que fue la niña de los pies sucios. Pero según ella yo tenía mucha imaginación y me regañó, me pidió que acomodara las fotos y fuera a lavarme las manos para desayunar. Ese mismo día, pero en la noche, ya estaba muy asustada para dormir ahí. Le conté a mi prima lo que había pasado y ella dijo: «Ah, tú también la viste». Y me contó las cosas que pasaban en la casa, que la niña de los pies sucios pasaba corriendo de la recámara de mis tíos a la cocina que estaba al fondo, que por las noches movía cosas y que los miraba mientras dormían. Se hizo un silencio y viene mi tía a pedirnos que vayamos a dormir. Si nos acostamos, pero no pude dormir nada y veía la silueta de la niña deambulando por la recámara. La escuché llorar y pedir ayuda. Mi mamá también la escuchó y también sintió ese miedo. Tampoco pudo seguir durmiendo y a la mañana siguiente habló con mi tía. Salieron y empezaron a platicar con los vecinos, que le contaron una historia macabra de la casa y la niña. Resulta que la mamá de pies sucios vivía con el padrastro y 2 pequeñas,
Se referían a él como un hombre violento que las maltrataba y golpeaba cuando llegaba borracho. Un día alguien le dijo que la señora le era infiel y en venganza llegó a su casa y acabó con la vida de las pequeñas niñas llevando a la madre a la locura. Él se fue a la cárcel porque los vecinos al escuchar los gritos llamaron a la policía. Para ella fue algo tan fuerte que la confinó al pequeño cuarto detrás de la casa y a llevar la vida solitaria y triste de la persona a la que todos llamaban la bruja, pero en realidad no hablaba sola como todos pensaban. Ella seguía viendo a una de las pequeñas que era el alma sin descanso que vagaba de un lado a otro dentro de la casa. Hicieron una misa por su descanso y a la bruja la llevaron a una institución mental. Desde entonces no se volvió a ver ni escuchar a la niña de los pies sucios. Todas las noches escuchaba ruidos. Ruidos extraños, ruidos en la parte del techo, en la parte de arriba de la casa. Y es que su hermana trabaja y trabaja de noche. Él siempre se queda solo de noche. Y esto era muy repetitivo. Día tras día, noche tras noche, siempre el mismo resultado, ruidos, sombras, cosas extrañas. Hasta que un día practicando con su hermana se dieron cuenta que los dos eran víctimas de esta situación. Al darse cuenta que ambos lo veían, decidieron tomar acción. Creyeron que ya era algo que no podía seguir, algo que estaba fuera de control o que estaba saliéndose de control. Entonces, al buscar ayuda, ciertas personas intentaron ayudarlos hasta que una persona entendió y les dijo que él tenía algo pegado, algo que no era de este mundo, estaba con él desde hacía tiempo. Todo esto se derivó de algo que al final viene y que va a darle giro a esta historia. Cuando empezaron a querer limpiar la casa, limpiar el espacio, mejorar esta situación, resultó que la única manera era hacerle una limpia a él. Él decidió aceptar la ayuda, decidió decir que sí, y cuando esto pasó, él nos narra y nos comenta que comenzaba a ver luces, como luces blancas, como burbujas blancas, y que no se daba cuenta de lo que pasaba. Simplemente era como si él estuviera en otra dimensión, en otro mundo. No sentía nada, solo veía las luces. Pero su hermana nos comenta que ella veía cómo él gritaba, cómo pataleaba, cómo se movía, cómo tenía una actitud un poco agresiva y un poco fuera de sí, como si no fuera él. Hasta que todo esto logró terminar y él cayó rendido, cansado, pero al final fue un final esperado, algo positivo, porque logró librarse de esta situación, de esto que tenía pegado. Esta misma persona les comenta que su padre al fallecer había hecho algo para proteger a su hermana y a su madre. Ellas estaban protegidas, ellas estaban bien, estaban cuidadas. Fue algo muy noble de parte del padre. Pero él se preguntaba a sí mismo ¿por qué? ¿Por qué yo no estoy protegido? ¿Por qué yo no estaba protegido? Pues al mismo tiempo su padre decidió entregar algo y entregarse a él para que su hijo pudiera nacer. Nuestro seguidor al enterarse de esto, pues fue un shock muy grande y fue algo que no esperaba.
Pero al final, pues las historias siempre son interesantes, siempre son fuertes. La historia de un padre que decidió entregarse para que su hijo naciera y para proteger a su hermana y a su madre. La historia de una persona que fue noble y que decidió dar hasta la vida porque su familia estuviera bien. Afortunadamente ellos viven tranquilos, sin ningún problema. Esto es todo, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a nuestros suscriptores que nos enviaron sus buenas historias. Esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros. Reciban un saludo, suscríbanse, denle like, apóyennos. Les deseamos una feliz noche de Halloween, un feliz Día de Muertos. Y recuerden, nuestras historias no terminan, hacen eco. Yo soy Tauruk y esto es Nigtima.